Estimados seguidores de este canal, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel y en esta ocasión les traigo la solución a un problema que se resuelve a través de algoritmos con pseudocódigo y diagramas de flujo. El problema se titula calcular la nota correspondiente al primer parcial. El problema dice así: escribir el algoritmo que permite calcular la nota correspondiente al primer parcial de un análisis para un estudiante cualquiera. Se debe considerar que hay dos talleres y un quiz, que en conjunto valen un 30% de la nota y el resto 70% correspondiente a la nota del examen parcial. Condiciones para resolver el problema planteado. Entonces el usuario debe ingresar el valor de las notas correspondientes a los dos talleres, el quiz y el examen parcial. Los dos talleres y el quiz tienen un valor del 30% de la nota del primer parcial y el examen tiene un valor del 70% de la nota de este primer parcial. Bueno, respecto al análisis, recordemos que el problema dice escribir el algoritmo que permite calcular la nota correspondiente al primer parcial de análisis para un estudiante cualquiera. Se debe considerar que hay dos talleres y un quiz que en conjunto valen un 30% de la nota y el resto 70% corresponde a la nota del examen parcial. ¿Qué datos disponibles? Entonces habrá datos como las notas de los dos talleres, la nota del quiz y la nota correspondiente al examen parcial. Procesos que se realizará o que realizará el programa. El programa deberá promediar las notas de los dos talleres y el quiz multiplicando este resultado por el 30%. Y la nota del examen se la multiplica por el 70%. Se suman las dos notas de los resultantes del 30% y el 70% para obtener la nota del primer parcial correspondiente a la asignatura análisis. Vamos a trabajar con una prueba de escritorio que nos ayudará a poder entender y comprender cómo se soluciona este ejercicio que en conjunto dice así. Yo lo he distribuido de esta manera. Son dos partes en las que o dos grupos de notas en las cuales se saca la nota del primer parcial. El 30% que corresponde a los dos talleres y al quiz y el 70% al examen parcial. Es decir, que al sumar taller 1, taller 2 y quiz voy a sacar un promedio y ese promedio lo multiplicaría por el 30%. El examen parcial sería entonces directamente el 70% y la nota del examen parcial sería entonces la suma de la nota con el 30% y con el 70%. Vamos a trabajar para mayor comprensión a través de una hoja electrónica, en este caso Excel, para resolver este ejercicio. Bueno, en pantalla tenemos las mismas tablas con estos valores. Entonces vamos a indicar que las celdas que están en color blanco son las que vamos a ingresar. Las que están en color gris y en color amarillo son las que el sistema deberá calcular automáticamente. Entonces vamos a trabajar con estos valores de notas, ¿no? 2.5, 4.3, 3.1, 4, 1.8 en el quiz. 3.5 en el taller 1, 5 y 2.4. Para el examen parcial, 4.2 para el primer caso, 2.3 y 5. Bueno, una vez escrito las notas, entonces vamos a calcular el promedio, que sería igual a la suma del taller 1 más el taller 2 más el valor del quiz. Y ese valor lo divido entre 3. Para el segundo caso sería igual la suma de la primera nota más la segunda nota del taller más la nota correspondiente al quiz, dividido entre 3. Entonces ya en ese caso voy a proyectar la tercera nota arrastrando y tenemos el valor del promedio. El siguiente paso sería que esta nota del promedio multiplicarla por el 30%, que obtenemos entonces el valor correspondiente al 30% del
la nota solicitada. El 3.3 por el 30%. 30%. Igual aquí sería esta nota por 0.30 y arrastraría la tercera. En el caso del examen con el 70% solo habría que multiplicar la nota del examen parcial por 70. El 2.3 por 0.70. Igualmente haría esto. Proyecto de la tercera. Y para la nota definitiva, que vendría a ser entonces la suma del 30% de la nota más el 70%. Entonces sería igual a la nota del 30% más la nota del 70%. Igualaría para el segundo caso más el 70%. Proyecto esto y obtenemos el resultado. Entonces, como vemos ahí en pantalla, debería darnos estos valores la solución de nuestro algoritmo. Vamos a trabajar entonces en lo que es el diagrama de flujo para este ejercicio. Como podemos mirar, antes de pasar al diagrama de flujo, vemos que se solicitan como variables tanto el taller 1, taller 2, el quiz, la nota del examen parcial. Son valores que debe ingresar el usuario. El sistema que va a procesar el promedio, el 30%, y el 70%, y va a sumar esos dos porcentajes. Vamos a ver cómo lo haríamos en el diagrama de flujo. En pantalla tenemos, ya lo he trabajado previamente, este ejercicio. Entonces el diagrama de flujo tiene su inicio y tiene su final. Vamos a trabajar con una variable que se llama continuar, para que permita hacer el ejercicio varias veces. Entonces, mientras continuar sea igual a S, entonces hará el siguiente proceso. Solicita el valor de la nota del taller 1, la nota del taller 2 y la nota del quiz. Una vez tengo eso, entonces saco un primer promedio. Sumo la nota del taller 1, la nota del taller 2 y la nota del quiz y divido entre 3. Y a la variable nota 30 le asigno el valor del primer promedio multiplicado por 30. Entonces tendremos la nota con el 30%. Le solicito al usuario que ingrese la nota del examen y hago el siguiente proceso. A nota 70 le agrego la nota del examen que ingresó el usuario, lo multiplico por 70. En el caso de la nota del primer parcial, o sea, la nota que nos está solicitando el problema, será igual a la nota 30 que la obtuvimos previamente aquí en este anterior proceso, más la nota de 70. Entonces aquí sumamos las dos notas, la anterior que se obtuvo, y obtenemos entonces la nota solicitada. Entonces nos imprimiría en pantalla la nota del primer parcial es N parcial, la que contiene la nota definitiva. Solicitamos al usuario si desea continuar. Si desea continuar, entonces si es verdadero, repetiría el proceso, y si es falso, si no quiere continuar, presiona una letra diferente de S, entonces finalizaría. Esa es la solución a través de diagramas de flujo. Esta es la solución a través de diagramas de flujo. Entonces, en el caso de la prueba de escritorio, entonces complementamos con los valores que habíamos obtenido. Ahora, hagamos esa misma solución, pero a través de pseudocódigo, y para ello vamos a trabajar en el programa PCInt. Bueno, en pantalla tenemos la interfaz de PCInt. Vamos a colocarle un título, le vamos a llamar calcular nota primer parcial. Vamos a definir las variables que habíamos visto en el diagrama de flujo y lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, aquí hemos definido las variables. N taller 1 recibirá la nota del taller 1. N taller 2 va a guardar el valor de la nota del taller 2. N quiz es la variable que guarda la nota del quiz. N examen será la variable que guarda la nota correspondiente al examen. N examen guardará la nota
correspondiente al examen. Hemos definido también primer promedio, que guarda entonces el promedio de las 3 primeras notas. Nota 30, que llevará el 30% de las 2 talleres y más el quiz. Nota 70, que guardará el porcentaje o la nota del 70% del examen. Y en el primer parcial es la nota que nos solicita el ejercicio. Hemos definido continuar para trabajar entonces el ciclo varias veces. Continuamos entonces con el desarrollo del ejercicio. Bueno, en esta parte hemos inicializado la variable continuar como S, significando de que va a realizar el primer proceso. O sea, continuar quiere decir que va a hacer paso por este ciclo, y para este ciclo hemos trabajado o vamos a trabajar con el ciclo mientras continuar sea igual a S. Borrará pantalla, hará el proceso respectivo y al final solicitará al usuario escribir sin saltar, desea continuar, sí o no. Si el usuario presiona S, de minúscula o mayúscula, el ciclo se repite. Si el usuario escribe un carácter diferente a S, entonces el ciclo finaliza. Vamos entonces a entrar a solicitar los datos de entrada de las notas. Bueno, entonces aquí en esta parte hemos solicitado al usuario digite la nota del taller 1 y la vamos a guardar en la variable n taller 1. Digite la nota del taller 2 y se guarda ese valor que digite el usuario en la variable n taller 2. Solicita al usuario digite la nota del quiz y se guarda en la variable n quiz. Hemos guardado en la variable primer promedio el promedio de esas 3 notas, de la nota del taller 1, taller 2 y el quiz, y lo sumamos entre las 3 y dividimos entre 3 esas notas. Continuamos. Bueno, en esta primera parte entonces hemos hecho obtener el primer promedio de la suma de las 3 notas dividido entre 3, y a la variable nota 30 me guardará el 30% de ese primer promedio. Escribimos en pantalla, escribir sin saltar el promedio de las 3 notas, es decir, el primer promedio que nos dio previamente, la suma de las 3 notas dividido entre 3, y la nota del 30, eso equivalente al 30%, es lo que nos haya dado el resultado de multiplicar ese valor por el 30. Continuamos. Bueno, entonces en esta parte hemos solicitado al usuario que digite la nota del examen parcial. La guardamos esa nota, ese valor en la variable n examen. A la nota 70, esta variable nota 70 nos va a guardar entonces la nota del examen por el 70%. Escribimos en pantalla para que se visualice ese valor, ¿no? El 70% de la nota del examen parcial es nota 70. Y a la variable n primer parcial, que es la que nos pide el problema, es igual a la nota 30, lo que nos había dado anteriormente, más la nota 70. Entonces escribimos en pantalla ese valor. La nota del primer parcial es n parcial, que es la que nos va a guardar el valor de la nota solicitada. Preguntamos finalizar, sí o no, y termina la ejecución del programa. Entonces vamos a mirar cómo nos queda en el proceso de ejecución. No sin antes verificar los ejercicios de acuerdo a la hoja de cálculo. Aquí tenemos
la interfaz de PCIN en modo ejecución y vamos a probarlo con el primer caso. Entonces dice, digite la nota del taller 1, le vamos a poner 2.5, la nota del taller 2, 4.3, digite la nota del quiz 3 y mire que nos está sacando que el promedio de las tres notas es 3.26 y la nota con el 30% es 0.98. Nos pide que digitemos la nota del examen parcial. Vamos a digitar 4.2 y nos dice que el 70% de la nota es 2.94 y la nota del primer parcial entonces sería sumado el 30, que sería 0.98, más el 70%, que sería 2.94, nos daría 3.92, es decir, 3.9, tal como nos había sacado la prueba en Excel. Vamos a decirle que deseamos continuar, digámosle que sí. Vamos a ver con el segundo caso. Entonces, taller número 1, entonces 3.1. La nota del taller número 2, 4. La nota del quiz 1.8. Nos dice que el promedio de las tres notas es 2.96. En pantalla tenemos que lo aproximó a 3. Y el promedio, es decir, el 30% es 0.89. Vamos con la nota del examen parcial. 2.3. Entonces nos dice que el 70 es 1.61 y que sumado el 100% nos da una nota de 2.5, que es lo que aquí aparece en pantalla. ¿Desea continuar? Le decimos que no. Y es así entonces como nuestro ejercicio está funcionando correctamente. Ya volviendo entonces en nuestra presentación, miramos nuevamente el diagrama de flujo, como estaba concebido. Tenemos también el pseudocódigo realizado en PCIN, que acabamos de realizarlo, y el modo en ejecución. Entonces, quiero agradecerles a ustedes que miran esta presentación, agradecerles por su tiempo y invitarles a que se suscriban a este canal, le den clic al botón me gusta y para de esta manera continuar subiendo más material didáctico correspondiente a la solución de problemas a través de algoritmos. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.